Buenos días. A continuación, mis compañeros y mi persona le hablaremos sobre la historia clínica, donde abarcaremos los temas como su definición, su historia, los aspectos legales, sus características, además de la anamnesis, que comprende diferentes temas que se desarrollarán en el transcurso de la presentación. La historia clínica se le define como una narración escrita, precisa, clara, detallada y ordenada de todos los datos y conocimientos actuales relativos a un enfermo, que sirven para obtener una base para un diagnóstico definitivo de la enfermedad que lo afecta. Esta es un resumen de herencias, hábitos, psicología, fisiología y, si es posible, la etiología, el tratamiento y la evolución de la enfermedad que acontece al paciente. Dicha historia comienza con un apretón de manos que es testimonio de una mutua confianza y sello de un contrato consensual. La historia clínica es un documento médico ya que describe las características de la enfermedad desde un punto de vista médico. Además, es un documento científico porque los hallazgos deben servir para el mejor conocimiento de la enfermedad. También es un documento legal porque los datos pueden servir como testimonios de la enfermedad. Y por último, es un documento humano que debe reflejar la relación entre el médico y el enfermo. Para comprender un poco más la definición o el concepto de la historia clínica, es necesario también remontarnos a su historia. Esta da inicio por medio de Hipócrates, quien dio una orientación notable y definitiva en la historia de la medicina, creando el expediente clínico también denominado hipocrático. En su momento de la historia, los médicos eran vistos como filósofos y se esperaba que su comportamiento fuese amable, tolerable y tranquilo. Sin embargo, el expediente clínico, aunque mostraba originalmente un orden, no proporcionaba una metodología de trabajo apropiada para la práctica clínica, debido a que estaba orientado únicamente hacia el diagnóstico de las enfermedades y su tratamiento, sin tomar en consideración aspectos como la prevención y la modificación de conductas. La historia clínica, como la conocemos actualmente, da sus inicios a partir del siglo XIX como condicionante de la patología, pasando por inicios del siglo XX, en donde empezaba a utilizarse en los hospitales como método de registro. Ya a finales del siglo XX, la historia clínica era un método recurrente en los hospitales como medio de comunicación entre usuarios y el hospital. La historia clínica hoy en día es fundamental para la práctica médica, y la historia clínica informatizada proporciona también un considerable aporte en la práctica médica actual. Teniendo noción de lo que es una historia clínica, es importante conocer y resaltar los aspectos legales que se tienen al momento de realizarla. Una historia clínica es un documento veraz en el cual existe la obligación legal de efectuarla bajo las normativas vigentes, como lo son el Código de Deontología Médica, que contiene el capítulo segundo de las historias clínicas, que va del artículo 180 al artículo 194. Entre estos artículos, los más resaltantes son el artículo 180, el cual define lo que legalmente comprende una historia clínica, como son los elementos subjetivos y objetivos aportados por el enfermo, las aportaciones del médico tratante, las contribuciones de los médicos que colaboran en el diagnóstico y tratamiento del enfermo, así como también la documentación relativa de los estudios complementarios realizados, como por ejemplo estudios histopatológicos, estudios isotópicos o estudios de laboratorio. Otro artículo que también resalta es el artículo 182, en el cual cita que toda historia clínica debe ser realizada bajo la responsabilidad de un médico. En la Ley del Ejercicio de la Medicina nos cita en su artículo 46 que todo lo que llegare a conocimiento de un médico en motivo de su ejercicio de la medicina no debe darse a conocer, por lo cual constituye el secreto médico. Aunado a esta ley y para complementarla, se presenta la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, vigente en 1999, que en su artículo 60 cita que toda persona tiene derecho a la protección de su vida privada, honor, confidencialidad y reputación. Desde la perspectiva de los usuarios del servicio de salud,
Estos artículos reflejan la garantía de protección de sus derechos civiles como ciudadanos. A su vez, la importancia de la historia clínica radica en que permite determinar el estado de salud del paciente. Al recopilar información sobre el funcionamiento de los diferentes sistemas del cuerpo humano y acerca del desarrollo del proceso patológico que éste describe, permite realizar un diagnóstico e indicar tratamiento. Demuestra la actuación profesional sobre el paciente. Al plasmar las acciones del personal de salud, conforma una prueba fundamental al momento de determinar responsabilidades administrativas, civiles o penales. Sirve como medio de comunicación. En la atención del paciente intervienen una profusión de personas, siendo muy difícil la comunicación personal entre todos ellos. Por ende, la historia clínica es un canal de comunicación eficaz que puede llegar a estos y transmitir en detalle la situación del paciente. Evidencia la evolución del paciente. Al plasmar los antecedentes del paciente, su estado de salud actual y su tratamiento, permite que en próximas oportunidades el médico evalúe los cambios positivos o negativos en la salud del paciente. Constituye una fuente documental en estudios e investigaciones. Se toman como referencia los datos plasmados en la historia clínica para ser expresados en reportes epidemiológicos, tesis de grado o estudios sociales. Y finalmente, se emplea como documento docente. Sirven al estudiante de entrenamiento no solo para desarrollarla con sus futuros pacientes, sino también para aprender sobre patologías. Una vez que ya conocemos lo que es la historia clínica, de dónde proviene y su importancia, pasamos a destacar sus características. La historia clínica es un documento que nos permite reconocer el estado de salud o enfermedad de una persona, así como también nos permite realizar un diagnóstico presuntivo mientras ésta es elaborada. Además, una historia clínica debe reunir las siguientes condiciones. Debe ser única para cada paciente. Su práctica es obligatoria y ningún acto médico u hospitalario debe realizarse sin su correspondiente registro en ella. Si llegasen a existir complicaciones, su ausencia no tiene ninguna excusa, salvo únicamente en casos de extrema urgencia. Es totalmente descriptiva, objetiva y veraz. Se basa en hechos ciertos y describe las situaciones tal cual y como son, sin ningún tipo de especulaciones. Debe estar escrita con letra clara e inteligible, de manera ordenada y evitando en todo lo posible las abreviaciones. Debe ser estructurada, no puede omitirse ninguna de sus partes constitutivas. Además, debe existir orden y coherencia entre todas sus diferentes partes. Debe estar ordenada secuencialmente según cómo se le brinde la atención al paciente. Y por último, la historia clínica puede ser consultada en futuros ingresos con la finalidad de brindarle continuidad del tratamiento al paciente. Una vez comprendido el concepto de historia clínica, sus características e importancia, el siguiente tema a tratar es la anamnesis. Del griego acción de recordar, también se le llama interrogatorio, considerada como el primer método de examen al paciente, donde se realizan una serie de preguntas acerca de las características de la enfermedad y los antecedentes del paciente. Es obligatorio que sea el médico el que realice la anamnesis, dado que constituye la base real de la relación médico-paciente. Cabe destacar que la anamnesis permite hacer el diagnóstico de la enfermedad en más del 50% de los casos. Además, es más difícil que el examen físico, ya que en el interrogatorio intervienen numerosos factores, algunos de ellos dependientes del paciente y otros del médico. Muchos pacientes no interpretan bien sus síntomas o los ocultan, planteando una faceta diferente de su dolor. Por otro lado, el error puede ser del médico, que interpretó mal al paciente o no supo jerarquizar bien los síntomas. Por eso, el proverbio "preguntar bien es conocer mucho" define la anamnesis.
tomando en cuenta que el error más frecuente del médico es realizar un interrogatorio deficiente. La anamnesis constituye gran parte del contenido de la historia clínica, por lo tanto es necesario tomar en cuenta una serie de pautas que nos permiten establecer un buen interrogatorio. En primer lugar, inspirar confianza y simpatía. El paciente necesita de afecto y comprensión. El médico debe transmitirle seguridad, interés y voluntad, ya que algunos pacientes desconfían de ellos y, aún más, de los estudiantes. Disponer del tiempo necesario. Se debe realizar el interrogatorio con todo el tiempo necesario posible. La dedicación, la experiencia y el ejercicio continuo conllevan a realizar un buen interrogatorio. Necesidad de emplear un lenguaje adecuado. En consecuencia de la educación y la cultura, cada paciente se expresa de manera diferente. Por lo tanto, el médico debe tener presente que no debe usar tecnicismo ni el mismo lenguaje para todos. Poseer habilidad y destreza. Hay que saber oír, prestar atención a lo que relata el enfermo y saber interrumpir suave y amablemente cuando el paciente se desvía de lo necesario. Conocimiento de la terminología médica y del paciente. El estudiante o profesional debe conocer la terminología médica adecuada, sobre todo la traducción comprensible para el paciente. Permite obtener más datos del paciente y una redacción adecuada de la historia clínica. Por último, conocimiento de las enfermedades. Todas las enfermedades se presentan por síntomas y signos que las caracterizan, lo que facilita el interrogatorio. Sin embargo, a veces se ignora un síntoma cuando el médico no conceptualiza la enfermedad dentro de sus conocimientos. Esto implica perder un aporte importante al diagnóstico. Datos personales. El primer paso de la anamnesis es la recolección de los datos personales. Acá se colocarán los datos que identifiquen al paciente desde un punto de vista civil, como nombre y apellido. Deben colocarse ambos nombres y apellidos, ya que estos permiten referirse al paciente adecuadamente y no por un número de historia o de cama. Edad. Algunas enfermedades aparecen en ciertos periodos de la vida, así como hay patologías que pueden evolucionar de modo distinto en los diferentes grupos etarios. Sexo. Existen patologías que dependiendo del sexo se pueden comportar de manera diferente, así como hay otras que son exclusivas según el sexo, como las patologías relacionadas con el aparato reproductor. Fecha y lugar de nacimiento. Brinda idea del desarrollo en los pacientes, condiciones al nacer y enfermedades que pudieran ser endémicas del lugar. La nacionalidad y cédula de identidad. Estos son datos que solo se utilizan para fines administrativos. Estado civil. El matrimonio trae consigo una vida de buenas costumbres, así como alta influencia del factor psicológico y emocional, por lo que a veces nos podría orientar si se trata de una patología psicológica. Religión. Esta es una actividad que suele abarcar creencias y prácticas humanas sobre cuestiones sobrenaturales. No todas las religiones permiten procedimientos médicos, por ejemplo, los testigos de Jehová no permiten transfusiones sanguíneas. Ocupación y profesión. Las enfermedades laborales se van a adquirir en el curso del trabajo realizado. La descripción del entorno físico y psicológico puede ayudar al médico a encontrar ciertas enfermedades, principalmente de tipo traumático. Datos del acompañante. En el caso del paciente estar incapacitado y el acompañante puede aportar información para cooperar en el cuidado del paciente, la recolección de datos puede ser directa con el paciente o indirecta con el acompañante, siempre y cuando la información sea verdadera, ya que esta será una gran herramienta para el personal de salud. Habiendo hablado ya de los datos personales, ahora pasaremos a hablar del motivo de consulta, el cual es la causa principal, única o múltiple por la cual el paciente asiste a una consulta, constituyéndose como una molestia referida o inespecífica la cual lo incomoda, y que se convierte en un problema concreto que requiere solución profesional. Asimismo, durante el examen clínico, debe relacionarse el motivo de consulta, el cual está representado por la sintomatología y las condiciones fisiológicas que presenta el paciente, es decir, la enfermedad actual. Esto con el fin de lograr establecer vínculos entre los factores emocionales, laborales, fisiológicos, patológicos
y otros que puedan relacionarse o generar un motivo de consulta. Por otro lado, la respuesta o motivo debe ser anotada en la historia clínica, en lo posible utilizando las propias palabras del enfermo, además de consignarse los signos y cronología, ya que es la única parte de la historia clínica donde el paciente está representado por sus propias palabras. Para concluir, en el caso de enunciarse más de un motivo de consulta, se puede jerarquizar en función de varios parámetros, como la urgencia, la gravedad, la resolutividad, etc. Por consiguiente, debido a la amplia difusión de los servicios de salud, el paciente se presenta a consulta bajo una gran variedad de circunstancias, donde puede llegar a la consulta por su propia voluntad o puede ser enviado al consultorio por un médico, una institución social o una escuela. Por ello, bajo todas estas circunstancias, debe obtenerse una relación breve de la manera y las condiciones que condujeron al paciente a la consulta, además de que se debe incluir el nombre del médico o la institución que envió al paciente, y si se ha propuesto un examen y este es realizable, se debe dar las razones que se han tenido para solicitarlo. Una vez conocido el motivo de consulta, se procede a interrogar la enfermedad actual, la cual se puede definir como un relato escrito que describe en orden cronológico las manifestaciones y circunstancias que motivan la consulta, desde el inicio de la enfermedad hasta el momento actual. El médico, con preguntas concisas, debe precisar el tiempo de la iniciación de la enfermedad actual, manera brusca o insidiosa de la iniciación, evolución continua o periódica, progresiva o regresiva, síntoma inicial y síntomas agregados. La descripción de cada manifestación debe ser completa y abarcar la ubicación del cuerpo, fecha de comienzo, circunstancias de la aparición, duración e intensidad, mientras que la descripción de los síntomas se hace siguiendo su secuencia natural, indicando las más importantes, medidas tomadas por el paciente, estudios médicos realizados y tratamiento. Una vez tenida la información acerca de la enfermedad actual, el médico debe de proceder con el interrogatorio de los antecedentes personales. Los antecedentes personales son aquella recopilación de información acerca de la enfermedad, vida y acontecimientos del paciente, donde el médico obtendrá una valiosa herramienta para tener un buen manejo y seguimiento de la enfermedad. Luego de la explicación meticulosa y detallada del paciente de los antecedentes personales del mismo, el médico procederá a hacer el interrogatorio de los antecedentes patológicos, donde se abarcarán puntos de la enfermedad como fechas, datos, síntomas, pruebas, hábitos psicobiológicos, entre otros. Los antecedentes personales son una valiosa herramienta para los médicos, ya que les permite establecer una relación, ya sea indirecta o indirecta, de la existencia de algún factor que pueda afectar la evolución de la enfermedad y del proceso clínico de la misma. Un ejemplo, diabetes mellitus, hipertiroidismo, hipertensión arterial, entre otros. Por eso es una excelente herramienta para el buen manejo, seguimiento, un buen diagnóstico y un exitoso procedimiento. Algunas de las antecedentes son antecedentes infectocontagiosos, que son producidas por enfermedades infecciosas de alto contagio. Antecedentes epidemiológicos, donde hay un huésped de por medio y la persona se contagia gracias al medio ambiente, lo que va a hacer que en su historial médico tenga antecedentes epidemiológicos activos. Los antecedentes alérgicos es cuando el cuerpo de la persona, es decir, del paciente, tiene reacciones inmunológicas muy fuertes hacia los elementos del medio ambiente o del propio entorno, lo que puede causar muerte o afecciones graves en el mismo. Los antecedentes traumáticos. Los antecedentes traumáticos son aquellos producidos por accidentes domésticos o en el trabajo, lo que puede dejar secuelas, deformidades, entre otros, y ser expresada años después. Los antecedentes venéreos, producidos por enfermedades infecciosas no muy comunes, pero sí de alto contagio y riesgo. Un ejemplo de esto, el VPH.
las cuales las personas deben tener buen conocimiento acerca de medidas preventivas. Los antecedentes quirúrgicos producidos por procesos quirúrgicos, enfermedades, lesiones que hayan llevado a una operación, algún proceso quirúrgico, etc. Los antecedentes obstétricos son aquellos en donde la paciente tiene consultas, ¿verdad? Y ha tenido patologías ginecobstétricas, ejemplo, problemas con sus ciclos menstruales, consultas por embarazos, entre otros. Y las vacunaciones, que permiten dar a conocer al paciente su ciclo de vacunaciones y qué tipo de inmunidad tiene. Una vez estudiados los antecedentes personales, procedemos a desarrollar los antecedentes hereditarios y familiares. Los miembros de una familia comparten sus genes, así como el ambiente, el estilo de vida y sus costumbres. Los riesgos al sufrir enfermedades como asma, diabetes, cáncer o afecciones cardíacas también se pueden compartir entre los miembros de una familia. Por lo tanto, los antecedentes familiares son la parte de la historia clínica que se encarga de interrogar el estado de salud de los miembros de la familia del paciente, que incluye a los abuelos, padres, hermanos e hijos. Se señala cuáles están vivos y muertos y la edad de cada uno de ellos. Para los vivos se anotan todos los padecimientos importantes conocidos y para los fallecidos solo se anota la edad, fecha y causa del deceso. Estas descripciones son muy importantes en el caso de que exista la probabilidad de que la causa del fallecimiento esté relacionada con la enfermedad del paciente, ya sea mediante contagio, influencia congénita, factores genéticos o por el impacto psicológico creado por el padecimiento de algún miembro de la familia. Es necesario interrogar si los miembros primarios y secundarios han padecido enfermedades como tuberculosis, neoplasias, obesidad, hipertensión arterial y enfermedades alérgicas o coronarias. La transmisión de enfermedades hereditarias es muy precisa, por lo tanto, se divide en dos grandes grupos, las enfermedades multifactoriales y las enfermedades monogénicas. Las primeras se producen por la combinación de factores ambientales y genéticos como la hipertensión, la enfermedad celíaca, el cáncer de colon, etc. Por otro lado, las enfermedades hereditarias monogénicas son producidas por la alteración de la secuencia del ADN de un solo gen, ejemplo, la hemofilia y la fibrosis quística. En algunas oportunidades y siempre que haya indicios serios de trastornos genéticos, se debe realizar un árbol genealógico, señalar a los afectados, añadiendo una nota explicativa y el parentesco por consanguinidad. Los datos obtenidos a través de los antecedentes familiares y hereditarios son de gran ayuda para dilucidar la enfermedad actual del paciente o para identificar a pacientes con riesgo de sufrir enfermedades e intervenir lo antes posible de la aparición de síntomas. Dado que la salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, el médico debe adentrarse a más profundidad dentro de las dimensiones del enfermo, centrándose no solo en la enfermedad como tal, sino también en sus hábitos psicobiológicos, sabiendo que un hábito es una costumbre adquirida, producto de la repetición constante de un mismo acto. En esta sección de la historia clínica se debe proporcionar la información referente al comportamiento característico del paciente, sus normas de vida y su manera de hacer frente a las situaciones de gran tensión. Pues las costumbres de un individuo pueden brindarnos información valiosa acerca de su personalidad y de las posibilidades de enfermar como consecuencia de estas. Es importante señalar que la descripción del paciente y su manera de hacer frente a las situaciones de la vida es siempre más importante que la descripción propia del acontecimiento. Entre los hábitos psicobiológicos encontramos los hábitos alimenticios. Se interrogará acerca del tipo, calidad, cantidad y horarios de comida para conocer si existe alguna carencia o exceso capaz de generar alguna enfermedad. También se preguntará acerca de intolerancias alimentarias, apetito, catarsis intestinal y diuresis.
En los hábitos de sueño, tomando en cuenta que la frecuencia y la duración varían con la edad, se especificará el tipo de sueño, la duración, la calidad, es decir, si fue un sueño reparador o no, y las alteraciones. En los sexuales se interrogará acerca de la edad de inicio, la orientación sexual, el número de parejas hasta la actualidad, frecuencia, satisfacción y el uso de anticonceptivos. Con respecto a los hábitos tabáquicos, se precisará cuántos cigarrillos fuma la persona cada día, de qué tipo y cuántos años lleva fumando. En el caso de haber dejado de fumar, se precisa cuánto tiempo ha pasado desde entonces y se realiza una estimación de cuánto fumaba. En el caso del consumo de drogas es importante conocer las vías de administración, la cantidad, el tipo, frecuencia, la edad de inicio, la razón del consumo y las manifestaciones. Si hay hábitos cafeicos, se interrogará acerca de los antecedentes, tipo, cantidad y manifestaciones clínicas. En cuanto a los hábitos alcohólicos, se debe conocer la edad de inicio, con qué frecuencia la persona bebe, el tipo de alcohol y si alcanza o no el estado de embriaguez. Por último, también se debe tomar en cuenta el consumo de medicamentos previos y la existencia de problemas familiares que pudieran afectar la salud del paciente. Como último punto de la anamnesis, se debe desarrollar el interrogatorio por aparatos y sistemas, que también se conoce como el examen funcional. Este constituye una herramienta importante para recordar algunos aspectos omitidos en la enfermedad actual y el interrogatorio previo, que son relevantes para la resolución del caso clínico. Su objetivo primordial es obtener datos sobre algunos síntomas que puedan causar alguna disfunción en aparatos y sistemas. Cabe mencionar que esta información puede ser obtenida mediante el relato de la enfermedad actual. Si el paciente tiene conciencia de los síntomas que presenta, se procede a realizar una serie de preguntas orientadas a los distintos síntomas de acuerdo a los distintos aparatos y sistemas, dentro de los cuales caben los siguientes tópicos. Primero se realiza un examen funcional general, en el cual se tratan temas como el aumento o la disminución del peso, dolores, fiebre, entre otros. También se tratan otros sistemas como el tegumentario, en el cual se trata la piel y faneras, además de regiones como la cabeza y el cuello, y otros sistemas como son el sistema cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal, musculoesquelético, también el aparato urogenital, el sistema linfático y el sistema nervioso. En estas pruebas se debe de describir las características semiológicas presentadas por el paciente por distintos síntomas. Esto quiere decir que se deben de emplear ciertos términos técnicos que describan las condiciones en las cuales se encuentra el determinado aparato o sistema. Es importante la realización de un buen examen funcional, ya que esto permitirá conocimientos sobre mayor detalle y con mayor especificidad sobre las condiciones en las cuales se encuentre el paciente dentro del proceso de la enfermedad o dolencia. Una vez concluida la anamnesis, se da inicio al examen físico, que consta de un conjunto de maniobras realizadas por el médico o enfermero para obtener información sobre el estado de salud de una persona. La ciencia encargada de su estudio se denomina semiología clínica. La medicina es un arte y una ciencia, y por ende requiere una técnica para cumplir sus propósitos. En el examen físico se deben desarrollar aún más la observación y la experimentación, las dos características básicas de las ciencias biológicas. Esto se consigue mediante la realización del examen y el empleo de maniobras semióticas. El examinador debe estar en una actitud vigilante, tratando de ampliar en lo posible su percepción de síntomas y signos. Primero se mira en la inspección, luego se toca, palpación, se golpea, percusión y se escucha, auscultación, en ese orden. El examen se realiza de lo general a lo particular y con criterio topográfico, cabeza, tórax, abdomen y extremidades, evaluando todos los aparatos y sistemas.
Los exámenes instrumentales como la termometría, la determinación de la tensión arterial, la observación del fondo de ojo, se realizan al final. Una vez terminado el examen físico, se indican los exámenes paraclínicos pertinentes. Son aquellas valoraciones que ayudan a diagnosticar con mayor exactitud la severidad de las enfermedades. Entre las más importantes se pueden incluir la audiometría, la espirometría, la visiometría, optometría, electrocardiograma, radiografías, pruebas neurológicas, aplicación e interpretación de pruebas psicológicas, pruebas osteomusculares y exámenes de laboratorio. Una vez sabiendo cómo se realiza la historia clínica, que la caracteriza, se debe tener en cuenta la relación médico-paciente, considerada un elemento esencial de la práctica médica. Se basa en la confianza del paciente en el médico. Para que tenga éxito, el médico debe demostrar un compromiso responsable, leal y sincero. Cabe destacar que los datos obtenidos en la anamnesis dependerán de cómo se establezca esta relación. Dado que pueden haber muchos estándares al respecto, se hace difícil definir cómo tiene que ser la relación médico-paciente. Más allá de ofrecer un servicio al paciente, se le debe ayudar en la mayor medida posible, estableciendo una relación armónica y manteniendo la confidencialidad. Para realizar esta función, el médico debe colocarse en la posición del enfermo, comprendiendo su enfermedad, las vivencias de la misma y sus síntomas. Asimismo, el impacto que tiene en su persona a nivel familiar, social y laboral. La distancia entre lo que siente el enfermo y la realidad. Se debe reconocer la dignidad del paciente, tratarlo de manera integral, respetar su libertad de elección e incentivar su participación. Por último, se debe tener en cuenta que cada paciente es diferente. El médico deberá enfrentar un desafío con cada enfermo para establecer la relación médico-paciente. Antes de finalizar este seminario, debemos recordar que la historia clínica es la descripción detallada y ordenada de todos los acontecimientos psicológicos, físicos, sociales, pasados y presentes en torno al paciente, que son productos de la anamnesis, del examen físico y de la elaboración intelectual del médico, el cual permite dar un diagnóstico de salud o enfermedad. Es de suma importancia que todos los datos y conceptos suministrados en la historia clínica sean claros y exactos, ya que es el único documento valedero, no solo desde el punto de vista médico, sino también desde el legal, ya que representa la situación, evolución y los resultados de las intervenciones del paciente. Como anteriormente se había mencionado, dicha historia debe servirle al médico especializado, pero también al estudiante y debe ser comprensible para el paciente y los demás médicos. Asimismo, debe expresar las variables y complejidades en torno a cualquier decisión y debe representar los hechos tal cual son para, en el momento de ocurrir errores, puedan ser detectados y buscar las medidas correctivas apropiadas. En resumen, la historia clínica debe ser un manuscrito científico.